de Volver, retomándolo luego de Hol HaMoed. Bienvenidos y bienvenidas. Erev Shabbat Kodesh Perashat Bereshit Besimanat Tová. En buena hora, en buena señal. Comenzamos nuevamente e increíblemente un nuevo ciclo de lectura de la Sagrada Torá. Nos espera un año por delante muy interesante porque el aprendizaje, una vez que ya empieza a escribirse en nuestras vidas, entonces es un poquitito como volver a pasar por ese lugar escrito, pero diferente. Es lo que estábamos estudiando con Rav Wolbe precisamente hace 2 semanas atrás, cuando él se preguntaba que no hay ninguna duda de que cuando uno estudia Talmud y estudia Alajá, tiene que repasar necesariamente, hacer una hazará, porque si no hacemos repaso de lo leído, de lo aprendido, de cada ley, de cada minuciosidad que se estudia, de cada posición en la Gemara, entonces resulta prácticamente imposible poder recordar. Entonces, la meta de la Hazará, de la repetición, y volver, y volver, y volver, y volver sobre eso, nos lleva finalmente a recordar. Pero planteaba el Rav Wolbe que hay otra realidad, todas aquellas cosas que expresaron nuestros Jajamim, Ma'amare Hazal. Por ejemplo, cita el Pirkei Avot, Akiná, Ataba, Be'akavot, Mutzim, Etadam, Mina Olam, donde la envidia, el deseo compulsivo y la persecución de los honores finalmente lo sacan, lo expulsan al hombre de este mundo. Bueno, eso uno lo estudia y no hace falta volver a pasar y volver a pasar y volver a pasar, aparentemente, porque son cosas simples de aprendizaje. Así como también explica el Rab, cuando uno estudia palabras de Musar o libros de Musar, bueno, todo lo que dice un libro de Musar, comillas, parecería estar claro, clásico y todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿para qué tengo que repasarlos una y otra vez y otra vez? Entonces, dice el Rab Wolbe, decía, Limud Musar, Limud Ikareh. El estudio de Musar se llama estudio. Precisamente cuando uno habla de estudiar, habla precisamente de volver sobre un relato o una manifestación de nuestros sabios, o bien alguna parte particular de muchos libros que hemos estudiado. Y aquí el Rav nos enseñaba algo que creo que se aplica hoy a esto de volver a Bereshit, a esto de volver a encontrarnos con un libro que uno dice, bueno, pero yo ya lo conozco. ¿Cuántos Bereshit pasaron por mi vida ya? Entonces uno puede decir, desde que tengo más o menos estudio de la Torá, bueno, unos 40 veces, 45 años, 45 veces he pasado por el libro de Bereshit. Y uno dice, bueno, es una barbaridad, seguramente mucho nuevo no hay para encontrar. Bueno, yo lamento decepcionarlos, pero decirles que realmente lo que estudia aquí el Rav Wolbe de su maestro, el rabino de Salán, es algo maravilloso. Y él lo llamaba Ha'abarata Kulmus. Kulmus es lapicero. Ha'abará es como escribir. Entonces, él citaba lo que decía el Rav, ¿no? Y que me pareció realmente fantástico y creo que se aplica fundamentalmente a lo que es hoy, volver a comenzar con nuestro Humash Bereshit. El Rav de Salant decía, Melojo la Ares Kebodó, dice, un lleno total de toda la tierra es su gloria. No es que toda la tierra está llena de su gloria, no. Meló no es malé. Malé es estar lleno. Meló es estar completamente en el sentido de malé, que está llena de la tierra de su gloria. Meló Jola Ares dice que toda la tierra se encuentra prácticamente repleta de la gloria de Dios. Que bodó. Dice, Ateba, explica el Rav de Salant, la naturaleza, malé, mi pe, le pe, emuna. De boca a boca, o de aquí a allá, depende cómo queramos decirlo, de emuna. O sea, la naturaleza, es como que flota en la naturaleza el concepto de la emuna. Ahora bien, ¿cómo yo me doy cuenta? Dice, Ze utva benitan le adam beofen. Esto fue acuñado
y le fue entregado al hombre de esa manera, para que el ser humano lo pueda sentir, que lo pueda palpar con sus sentidos. O sea, el sentido del tacto, la vista, el oído, el olfato, el gusto, ¿por qué no? Pero para que el hombre lo pueda mamás sentir en todos sus sentidos. Berinza dice, el hombre se confronta con esa realidad todos los días. Y entonces dice, lo único que le falta al hombre, si no, ¿qué tiene que hacer? Abarata kulmus. Abarata kulmus, ¿qué quiere decir? Volver a hacer el rasgo de la escritura con su lapicera. ¿Para qué? Nada más que eso. Y ahora vamos a explicar que sí, que lo explica el Rab, para que toda la emuná vuelva para el hombre en forma sensorial, en todos sus sentidos. El rabino de Salant decía, mira, cuando tú puedes echar una mirada profunda a todo esto, después de que tú hiciste el primer trazo con tu lapicero, culmus, la persona tiene que hacer un sirtut daek, como si fuera una línea fina, que al principio no es nada específico, sino como una línea, sirtut, o un garabato, pero muy simple. ¿Cuál es la tarea del hombre? Explicaba Rabino de Salah. Es volver a pasar ese lapicero sobre ese garabato o sobre esa línea, una vez y otra vez. O sea, de repente vamos a ver que hicimos algo, hicimos un trazo y volvemos a pasar nuestro lapicero por ese trazo. Como dice el hermosísimo Teilim que decimos en la mañana, Berrov Sar'apai Bekirbi, en los muchos pensamientos que acometen dentro de mi ser interior, es decir, en el Ribuy Mahashabá Beitponenut, cuando yo piense mucho, cuando yo vea, observe mucho ese sirtut. ¿Y qué pasa con ese sirtut, con ese trazo? Que se va engrosando más y más y más y más, hasta que se le transforma a él. Dice H.I.A.C.Tzlo Bajush, en sus sentidos, su sensorio, Elokei Hashamayim Belokei Haaretz. Así dice el Dios del cielo y el Dios de la tierra, hablando de Bereshit. Imagínense ahora, si desde el momento que empezamos a estudiar Torah, hacemos ese trazo, y ahora volvemos a hacer un trazo, después de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿cómo estará ese trazo en nosotros? Porque dice, vamos a poder tener presente en nuestros propios ojos esto de Dios de la tierra y Dios del cielo. Así lo dice el rabino de Salant en Dat Jochma Umusar. Hermosa idea. Ha'abarat a kulmus. Poder pasar ese lapicero, hacer ese trazo en una hoja simple. Esa es la impresión que va a generar en nosotros todo nuestro contacto con el medio y, por supuesto, de una u otra manera, tomaremos mucha más conciencia de la presencia de Dios. Por lo tanto, decía el Rab, si nosotros queremos adquirir la emuná, si tenemos intención de adquirir en el sentido espiritual la emuná, también tenemos que volver y volver y volver sobre ella siempre. Una suerte de barata kulmus, una suerte de trazar nuevamente con el lapicero. Porque la emuná no es un conocimiento, dice Rambolve. La emuná es un kinyan banefesh. Es una adquisición que nosotros hacemos en nuestra alma vital. Y así es en todas las restantes atributos, cualidades que nosotros queremos adquirir por medio del estudio del musar, de la moral, de la ética. Por lo tanto, cuanto al musar, decía el Rab, no se trata de ser enciclopedista aquí.
en el Musar no es agregar conocimientos, sino que podamos transformar los conocimientos en esa propiedad, en ese valor de nuestra alma. Eso es incorporarlos, ¿eh? Eso es el sentido de incorporar algo. Y así, lo mismo pasa, dice el Rab, con las midot ra'ot, quiere decir con los defectos, con todo aquello que no queremos de nosotros. No alcanza con que sepamos que la envidia, el deseo compulsivo, la persecución del honor permanente, lo sacan a la persona de este mundo, lo expulsan. No alcanza con saber eso. El objetivo de nuestras almas vitales es que podamos poner esas midot, esos defectos en este caso, envidia, el deseo compulsivo, el honor, la persecución del honor, en su verdadero lugar, en lo más profundo de nuestras almas. Y para eso no va a ser suficiente que nosotros estudiemos sobre ellas una sola vez. En la primera vez que nosotros estudiamos, ¿saben lo que hacemos? Una línea finita. Trazamos una línea muy finita. Pero cada vez que nosotros repetimos el estudio y volvemos sobre él, como lo hacemos, explicaba yo hace 2 semanas, generalmente, entonces cuando volvemos, Kol Hazara, cada repetición es Ha'abarata Kulmus, es el pasar nuevamente el lapicero sobre esa línea que trazamos. Y por supuesto que cada vez la línea esa se va a hacer cada vez más gruesa. Y así como la línea se hace gruesa, la impresión de nuestro corazón también lo será. Decía Rabbi Akiva en la Gemara de Orayot, Einodome a Joser al limudó mea peamim, de Mishe Joser mea peamim baja. Decía la Gemara de Orayot, en la hoja 10b, no se asemeja a aquel que estudió su capítulo 100 veces, a aquel que lo estudió 101 vez. Simplemente hay todo un ejercicio impactante, ¿no es cierto?, con respecto al estudio y lo que es la condición del ser humano, que es el olvido. Si uno estudia 100 veces, uno diría, bueno, es una barbaridad. ¿Cuál es la diferencia entre 100 veces y 101 veces? Hay una diferencia sustantiva. Ustedes saben, como estudiábamos hoy a la mañana en el Bet Midrash, al Sefat Emet, que hablaba de que para cada realidad hay un malaj, hay un ángel. Y hay un ángel que es el ángel de la memoria. Y se lo llama Rakaz. Rakaz Reish Kaf Zain, que tiene las letras, si la leo al revés, Rakaz Reish Kaf Zain, Zain Kaf Reish, Zahor, recordar. Es el ángel del recuerdo. Y ese ángel, por supuesto, su nombre, Rakaz, como coordinador, tiene un valor numérico, está ordenado de acuerdo al valor mayor al valor menor. Reish 200, Kaf 20, Zain 7. El ángel de la memoria del recuerdo tiene 227 como valor. Pero también hay un ángel que se empeña en hacernos olvidar, que no es el Alzheimer, ni el virus italiano, el franco deterioro, como yo suelo reírme permanentemente de ello. No, no es el Alzheimer. Hay otro que se llama el verbo shahoach, olvidar, el verbo shahach. Es el ángel del olvido. Y ese ángel del olvido, que tiene las letras del verbo shahoach, quiere decir no yashar koach, sino shahoach, olvidar, lishkoach, tiene un valor numérico. ¿Cuánto vale el ángel del olvido? Shin, Kaf, Het. Shin vale 300, Kaf 20 y Het 8. Entonces, Rabbi Akiva decía, no es igual a aquella persona que estudia 100 veces al que estudia 101 veces. ¿Por qué? Porque miren, la diferencia entre el ángel del olvido y el ángel de la memoria, ¿cuánto es? 328 a 227. Si yo estudio 100 veces, alcanzo ¿cuánto? De 227, la memoria, a 327.
¿Y cuánto tiene el ángel del olvido? 328. Pero si estudio 101 vez, decía Rabbi Akiva, voy a llegar a equipararme con el ángel del olvido. Por lo tanto, porque ahí 101 más 227 es 328. Si bien esto es gematría y parece ser un juego, el mensaje es mucho más fuerte que el juego. Porque en última instancia todo lo que estamos aprendiendo nos habla del valor agregado. O sea, que la vez 101, el trazo se ha hecho bien grueso. ¿Pero en dónde? En tu corazón. Y esa vez, obviamente, ya podemos tomar una midá positiva, un atributo positivo para nuestro corazón. Hasta aquí habíamos estudiado hace 2 Shabbatot. Beata. Y entonces el final de este octavo capítulo que estamos compartiendo con el estudio del Musar, nos dice, el Rab Wolbe siempre le habla a su alumno, a su lector. Beata Kore Habib. Empero ahora, mi querido lector, dice, tienes que saber acerca de otro tema profundo. ¿Sabes? Tú, Ben Adam, eres lo que nos dice hoy la Perashá de Bereshit, este Shabbat. Naase Adam betzalmenu kitmutenu. Vaivra Elohim et Adam betzelem Elohim bara oto. Zahar unekeva bara otam. Tienes que saber que nosotros, los seres humanos, somos Tzelem Elohim. Somos esa imagen divina. Akadosh Baruj Hu es un Dios compasivo y piadoso. Eres Hapai, tardo, muy tardo en la ira. Espera, Berrab Gesed, pero que prodiga mucho su bondad, Behemet, y la verdad. Está hablando de los 13 atributos de Dios, ¿verdad? Que los estuvimos diciendo repetidas veces en Yom Kippur, si lo recuerdan. Amonai, Amonai, Kial Rahum, Bejanun, Erejapai, Berrab Gesed, Behemet, Notzer Gesed, Alafim, no sé, Abom Bafesha, Bejatá, Benaké. Todo eso lo decíamos 26 veces en Yom Kippur para que quede bien grabado. Y después, y de momento que nosotros fuimos creados, Betzelem, a la imagen de Dios y a la semejanza de él, Betzelem Edmut, Gambanu Yeshnam Komidot Elubakoach. Entonces nosotros también tenemos esos atributos, la compasión, la piedad, tardos en la ira, de mucha bondad, de la verdad. Lo tenemos todo, pero en potencia. En potencia. Las fuerzas corporales suelen ocultarlas a estas midot, a estos atributos, y por eso es que nosotros no las terminamos de sentir. Pero cuando nos ocupamos de una midá, de un atributo, de una cualidad, para aprenderla, para volver y repetirla, y de vuelta con Ahabarat Kulmus, con volver a pasar por el mismo trazo, más y más y más, lentamente se revela la raíz de ese atributo, de esa cualidad, Bekirbenu, en nuestro ser interior. La midá que estaba, el atributo, la cualidad que estaba por ahora en potencia, sale ¿a dónde? Al Poal, sale a la actividad. Y así dice el Rab en forma maravillosa. El punto de encuentro entre el pasar el trazo del lapicero y la raíz del atributo, de la cualidad dentro de nosotros, ese es el punto de asombro al cual está dirigida esa repetida, esa tan gran repetición en el estudio del Musar. Eso es lo más bonito que hay. El hecho de que tú quedes realmente absorto, que puedas verdaderamente entender que por eso estoy haciendo lo que hago, que por eso pretendo estudiar y volver a pasar por eso, para llegar a ese punto de asombro. O ayer me furzan beolam que dimut musar beitfaal. Eso es lo que es tan afamado en el mundo de los estudiantes como el estudio del Musar
bajo el aspecto del asombro. Pero no se trata de un asombro emocional solamente, dice el Rab, sino que es que nosotros logremos adquirir un punto profundo, muy profundo, que podemos llegar solamente a través del estudio comprendido y repetido. Cuando lo comprendo, lo que estoy estudiando, y lo vuelvo a pasar sobre él, con un sentimiento de ese alma vital, pero también con una sensación de tempestad espiritual, algo que me moviliza, algo que me conmociona. Porque de tantos sirtutim, de tantos trazos que pasé sobre la misma línea que tracé al comienzo de mi vida, cuando empecé a estudiar, hice una línea, cuando volví sobre eso, otra línea, y después otra línea, eso se va engrosando permanentemente. Dice, de tantos sirtutim, de tantos trazos que se van recogiendo en nuestro corazón, se despierta frente a esos trazos una raíz, la raíz de ese atributo, de esa cualidad sobre la que nos ocupamos en ese momento, que se encuentra en lo más profundo de la imagen y semejanza con la cual fuimos creados. El Rab termina este capítulo y dice, Manifla limut ze, cuán maravilloso es este estudio. Debe entenderse muy bien que este estudio puede llevarnos a grandes cambios, profundísimos cambios en nuestro carácter, en nuestras cualidades y atributos, los buenos, y en este caso también aquellas cosas malas, y en toda nuestra conducción humana como persona. Y eso obviamente nos está llevando a un nuevo escenario en el estudio del Musar. Pero que quede claro que el concepto que estudiamos ya hace 2 semanas, a Abarata Kulmus, es como si ustedes tuvieran un pergamino delante de ustedes en blanco. ¿Está bien? Entonces primero trazan una línea y la dejan cuando empezaron a estudiar. Hoy volvemos a pasar Bereshit, volvemos a estudiar Bereshit, trazamos una línea más arriba. Y así el año que viene y el otro año, todos los días podemos trazar una línea cuando estudiamos. Y veremos que esa línea original ya dejó de ser un trazo fino y delicado, sino que pasa a engrosarse y a engrosarse y a engrosarse. Ahí es donde queda el alma nuestra impregnada de ese estudio. Y cuando podemos sacar de la potencia a la acción todo lo que es nuestra vida. Un ejemplo, creo, contundente con respecto a lo que representa el valor del estudio, pero fundamentalmente el valor de lo que es la reiteración en el estudio. Cada mañana y cada atardecer, anochecer, nos dicen, Behayu adevarim ha'ele asher anochi mitzadecha hayom al levaveja v'shinantam levaneja. Y serán las palabras que yo te enseño hoy. Behayu adevarim ha'ele asher anochi mitzadecha, que te ordeno hoy al levaveja, en tu corazón, v'shinantam levaneja. La tarea como padres, explicábamos el otro día en el almuerzo de Simchat Torah, tiene que ver fundamentalmente no con enseñar, sino tiene que ver con la tarea mucho más noble, que no es enseñar, sino que es educar. Beshinantam. ¿Qué es la educación? Educación es que yo vuelvo sobre el tema una vez y otra vez y otra vez y otra vez. El comentarista Beno Yaakov decía que el judaísmo es educación con paciencia. Y la verdad es que esa es la realidad. Porque en la medida de que nosotros tengamos paciencia, seguramente en el recorrido de los días, de los años, a quien está dirigida esa educación, el alumno circunstancial, el hijo que acompaña nuestros días a partir de su nacimiento, o nuestros nietos que acompañan nuestra alegría desde que llegan a este mundo, el judaísmo es educación con paciencia, no va a resultados de inmediato. Todo aquello que hiciste por primera vez con tu hijo, con tu nieto, es un sirtut pequeño, es un trazo muy fino, muy delicado.
Pero cuando ya pasaron 12 años y 13 años de ese nieto o de la nieta mayor, eventualmente el sirtut ya se engrosó y hay cosas que han quedado grabadas y empiezan a manifestarse en la persona. Creo que ese es el concepto de Beshinantam. Eso es lo que la Sagrada Torah nos dice. Beshinantam significa esa capacidad de volver y volver y volver y volver. Explicaba en el almuerzo de Simchat Torah que el verbo original de la palabra Beshinantam, el verbo es leshanen, pero allí en el centro del verbo está Shin Nun, que significa diente. Explicábamos entonces que el Beshinantam es lo mismo que la dentadura. ¿Para qué está la dentadura? No para ir solamente al dentista, al odontólogo, sino que la dentadura está, el Shen está para masticar. Masticar y masticar y masticar todo lo que va a ser nuestro alimento. Y no tragar como los animales. Aprender a masticar. Y ese es el Beshinantam. ¿Cuántas veces masticamos un alimento para comerlo? Nadie da cuenta, ¿verdad? Y sin embargo hay un movimiento activo de la mandíbula que mastique y mastique y mastique. Puede ser 5, 6, 7, 8, 10, 11 veces, 15 veces, 20 veces. Y eso significa el Beshinantam, el poder masticar, para que todo lo que sea el jinuj no caiga tan pesado, sino que caiga como debe caer, como un regalo celestial, en este caso como el man que caía de los altos cielos. Muy bien, el capítulo 9, entonces, para empezar hoy con otro capítulo más de esta enseñanza, me parece singular. Por supuesto que siempre el Rab habla de lo que decía el profeta Yeshayahu, desde que el profeta Yeshayahu nos sorprendió eventualmente en el tiempo de Yom Kippur y nos decía, solo panudare, arimu mikshol midere hamid. Y dijo, allanad el camino, arimu mikshol, levantad los obstáculos del sendero de mi pueblo. Este versículo es el que va guiando permanentemente todo lo que estamos estudiando de Musar. Nos dice el Rab, hay una diferencia muy fuerte, muy impactante entre la sabiduría de la Torá y la sabiduría del mundo. La Sagrada Torá está dirigida absolutamente toda ella a la acción, para poder entonces ensamblar a la persona íntegra, Shalem, al Adam Shalem. No así ocurre con la cultura de las naciones del mundo. La cultura del mundo, por lo general, valora el Barak Asichli, el rayo intelectual, quiere decir la rapidez como el rayo, ¿no? Y la iluminación, Be'yetzirah Yafa, y la creación bonita, hermosa. Y todo lo que es el Toelet de Shipur Tanay Haim, y todo lo que ello conlleva a poder mejorar las condiciones de vida. Pero las culturas del mundo no exigen la completitud del ser humano. El filósofo, dice Rab Wolbe, no está requerido de cumplir sus ideas a la Halemanse. Él dice, pero no hace lo que dice. El filósofo no está obligado a que sus ideas sean transmitidas de forma tal que él las demuestra en acción. ¿No? Los grandes psicólogos se han acostumbrado en sus vidas personales como alguien que jamás ha escuchado algo o ha entendido algo sobre psicología. O sea, no necesariamente en las culturas occidentales uno tiene que uno estudió una profesión, pero no vive de acuerdo a eso. El Meshorer, dice, el poeta no debe vivir su vida con la misma delicadeza de su alma interior que se revela en sus poemas, etc. Y es tal cual. En la Sagrada Torá, dice Rab Wolbe, no hay lugar para este método intelectual, Sajletani. El Adam
Sheyesh Tirá. El ser humano que vive en una contradicción entre su sabiduría, su conocimiento y sus acciones, no es un ser humano que pueda ser autoridad con respecto a lo que es todo el pueblo de Israel. Decía Rabban Shimon ben Gamliel en la Gemara de Yomá, Kol talmid jajam she'ein tojo kebaró eino talmid jajam. Explica la Gemara de Yomá que todo sabio que no es tojo por dentro kebaró, como por fuera, no es un talmid jajam. Aquí no puedes ser un talmid jajam para los demás y por dentro eres un vago total o no cumples ni siquiera el 10% de lo que estás enseñando. La Torah no renuncia al más grande entre los grandes, ni siquiera de un pequeño orificio, más leve que fuera, entre su sabiduría y sus acciones, como sabemos. Por lo tanto, dice Rab, nosotros estamos exigidos de estudiar para poder hacer. Lilmod al menat la asot. Estudiar para hacer, para cumplir. Begadol, limud, dice la Gemara de Kiddushin. Y Gadol limud, me vile más. Y es más grande el estudio todavía cuando nos lleva a la acción consecuente. Vehine, dice el Rab, belimud le maase atzmo, en el estudio, para un estudio proactivo, hay una diferencia entre el limud, el estudio de Shema'atatale alajá, de un aprendizaje de donde se deduce una alajá práctica de cómo debo vivir de acuerdo a eso, hay una diferencia entre el estudio práctico de la alajá a lo que es el estudio de lo que es Irat Shamayim, ese temor reverencial al cielo y fundamentalmente las mitot. Y aquí entonces nuevamente está ese aspecto de Hidush, quiere decir la idea siempre nueva de Rabbi Israel, Ojo Eden, Rabbi Israel de Salant, Betorat Ha'itpa'alut, en su tratado sobre el asombro. Dice Rabino de Salant, Asegel, la intelectualidad de la persona, la mente de la persona, habrá de revelar, habrá de descubrir Ta'alumot Chochma, aspectos ocultos de la sabiduría. Sitrei Sefunim, todos aquellos aspectos que están bien ocultos, tapados. Y va a despertar el conocimiento y la iniciativa para investigar, inquirir, preguntar, aclarar todo tipo de temas que están en cierta forma o son dudosos. Eso es el Sejel. Ha'itfa'alut, el asombro. De su fundamento está Lefateach Timtum Alev. El asombro, que habla de una emoción también, tiene como base poder desarrollar el Timtum Alev, el atontamiento del corazón. Timtum también viene de atum, de un corazón que está completamente ocluido. El Fa'alut, el asombro, viene a derramar sobre ella Meitebunato, las aguas, Etasher Noda'a la Adam, aquello que puede ser dar a saberlo para el hombre, Ajem Kirbo lo va, y que porque en su interior todavía no se ha desarrollado. Hay un concepto de el Segel, lo que revela los aspectos ocultos, la mente, la sabiduría, pero también está el Aitpalut, el asombro. Y a todo esto, Limut, Ayesharet Darkei Amidot Betaharat Kohot Anafshiot,
Nifradim hema milimut kol Torah vechokma. Con todo esto nos habrá de servir a nosotros para alcanzar eventualmente los caminos que conducen a los atributos, a las buenas medidas de nuestra vida y la purificación de nuestras fuerzas vitales, espirituales, están completamente separados del estudio de la Torá y de la Jochma, de la Torá y de la sabiduría. Porque en ellos el conocimiento y el hombre saben dos cosas. Quiere decir, está por un lado el conocimiento, pero está por otro lado el hombre que sabe. Y son dos cosas completamente diferentes. Los conocimientos a veces están muy ocultos dentro de cada uno de nosotros y de esta manera la persona adquiere su completitud, como estudiamos, para conducir sus caminos de acuerdo a sus conocimientos presentes y rectos. Entonces, en la medida de que yo voy desarrollando ese conocimiento, dice Revolve, lo que tenía yo dentro de mi ser en potencia, que estaba como tzafún, oculto, tapado, en algún momento se manifiesta. Eso es con respecto al estudio, que me va llevando, me va mesharet, me va asistiendo con respecto a cuáles son los caminos que debo tener como medidas, como midot, como condiciones que sean positivas, midot tobot, atributos y cualidades positivas, así como también la pureza implica en las fuerzas de mi alma. Pero obviamente todo eso es un transcurso de una realidad. No pasa lo mismo con algo que puede servir los caminos de las midot y la pureza de las fuerzas espirituales, que no es a partir solo del estudio del conocimiento, sobre lo cual el hombre habrá de vivir y dirigir sus acciones en el campo de los caminos del estudio. Avaló, Kinenu, Ayediot Bilbao. O sea, está la gente que estudia, pero los conocimientos finalmente no anidan en su corazón. Y están que Shurim Utzmudim Adam y Yule Ahadim. Dice, y estos conocimientos están agrupados, están unidos, están junto con la persona. Pero esto es Zemishpat de Kihatam Alidei Torah Aipalu. Y esto es cuando el hombre puede tomar esos conocimientos y llevarlos a ese sentido de lo que representa la sombra. ¿Por qué? Porque esta es la forma de que pueda permanecer la bendición dentro del ser humano. Que aún después de que se vaya de él, no irá a un vacío definitivo y se habrá de perder, sino que quedará dentro o en algo de ella algunos pequeños nispajim, algunas pequeñas semblanzas o impresiones en el ser humano. Ve allá, Birbot ese Palut, dice el rabino de Salán, y cuando tú te ocupes tanto de este camino, donde el asombro forme parte fundamentalmente de tu continente diario y fundamentalmente cada cual de acuerdo a su condición y su situación, así también los frutos habrán de crecer y se habrán de fortalecer para que podamos, obviamente, llevar al hombre al aspecto de lo bueno, como dice Dios. Entonces, ¿qué dice el Rab Wolbe en todo esto? Para poder cerrar el concepto, que si bien, eso lo dijo Rabino de Salán, que es muy difícil. Rab Wolbe está diciendo que en el estudio de materias de la Torah todavía el conocimiento y el hombre que toma el conocimiento son dos temas completamente diferentes. Bedai Bazé alcanzaría con eso
con que el conocimiento esté zafún, como atesorado dentro de sí. Solamente que él se acostumbre a llevarse a la acción de acuerdo a su conocimiento. Y tenaheg le maase al pi y idiota. Entonces tú te comportarás de acuerdo a tus conocimientos. O sea, las acciones van a ser de acuerdo a eso. Pero eso es el conocimiento. Con respecto, el otro tema son las midot. Las midot no son mitzvot, son tus condiciones, tus cualidades, tu ser persona. Y la fuerza de tus impulsos y de tus fuerzas te obligan al conocimiento a unirse absolutamente con el hombre para que sean las midot, los atributos, las cualidades y la pureza de su conocimiento, que sean uno con el hombre, perdón. Y entonces ahí tendremos un fruto natural que es poder cambiar nuestras cualidades, nuestros atributos o cambiar nuestros defectos y las fuerzas del hombre que anidan en él para el bien. Todo estudio de la Torá tiene que ser siempre con temor, con reverencia, con retet, con conmoción y bezea, con esfuerzo, con transpiración, como fue Mamash en el momento de la entrega de la Sagrada Torá. Dice la Gemara de Berajot que la Torá fue entregada be'eimá, ubeirá, berretet, ubezea. La Torá fue entregada con temor reverencial, con con miedo, temor reverencial, con conmoción y con transpiración profusa, como ocurrió en el Matan Torah. Decíamos. Sin embargo, el estudio del Musar, dice Rab, el estudio del Musar cuyo objetivo es Itachduta Yedia Imada. Estudiar Musar es que el conocimiento que yo adquiero se pueda unirse conmigo. Entonces, en ese sentido, ahí exige el rabino de Salán que sea con Sfataim Dolkot, con labios enardecidos, Bergashat Anefesh Besarat Ruach, con un sentimiento expreso del alma interior de la persona y con un torbellino espiritual. O sea, eso es lo que necesita el Musar. Algo que me saque verdaderamente hacia un objetivo. Surat Alimut termina el Rab diciendo, la forma del estudio es de manera tal que a priori sintamos que después del estudio y volver a pasar sobre él, anida en nosotros la capacidad del asombro, esa capacidad del hombre que queda como este mundo al principio, cuando dice Be'aret Zaitá Tohu Babou, como decía el Ramban ayer, Tohe Ubohe. Tohe es el sentido de atónito, no entiende lo que ve todavía. Mishen Agua Begishata Tarbutit dice, sin embargo, una persona que está tocada por el método de lo cultural, el método intelectual, le cuesta mucho comprender todo esto. El hombre moderno se avergüenza a veces de manifestar sus sentimientos. En la sociedad cultural, el hombre es juzgado como primitivo cuando él manifiesta sus sentimientos en público. Fuerte, ¿no? Lo que dice Rab. Afilu Krobim, incluso los cercanos. Mabligim al Rishoteem Beshaat al Bayá, Intarbutiim Em. Inclusive los parientes cercanos limitan sus sentimientos en el momento que acompañan al difunto a su tumba, si estas personas resultan ser culturales. Y viene el Rabbi Israel de Salant y exige precisamente Regesh Belimut Musar. Para poder estudiar Musar tenés que poner todo tu sentimiento. Sí, dice Rab Wolbe, nosotros tenemos que dar la espalda a todo lo que es la sajletanut, a todo el intelectualismo, si queremos verdaderamente aferrarnos a una Torá verdadera. Bebadai, por supuesto, dice, Adhalat alimut bemusar,
el comienzo del estudio del Musar tiene que ser siempre Ha'avaná Ba'omek, la comprensión en profundidad. Porque sin eso, dice el Rab, no tenemos estudio para nada. No nos podemos quedar en la superficie. Zahir Shelo Yodea Mikodem mi Musar, dice, un joven que no sabía antes de Musar le preguntó al Admur, al rabino de Salant, ¿cómo se estudia Musar? Y la Teshuvá fue, Bediuk como Gemara. Le dijo el rab de Salant, igual que la Gemara. Así como estudias Gemara en la Yeshiva, igual Musar. Que Sheivjim Bitmiyat Shoel, y el rab de Salant, cuando vio que la cara del que preguntó quedó absorta, explicó, Ejatalomed Gemara. Decime, ¿cómo estudias Gemara? Está Mishtadel bien. Tratás de entender, ¿no? Así también tienes que estudiar Musar. Tienes que tratar de entender. Pero después de esa comprensión y de esa profundización, dice el Rab, cuando vuelvo a repasar lo que he estudiado, necesitamos precisamente despertar esa sensación del sentimiento interior, Benigun, una melodía suave, Bekol Ram, en una voz que se eleva, y todo esto le guía Basov Leitpalutam. Y todo esto para que podamos llegar finalmente a esa Itpa'alut Amitit, a ese asombro verdadero, el asombro que representa, a mi humilde entender, la forma leal de poder estudiar, porque el texto no puede quedar desapercibido para mi vida. El texto es muy apercibido por mi alma y es en ese momento que siento que eso me ilumina verdaderamente. Bueno, esta es la primera parte de un campo a desarrollar, a entender, a estudiar, a crecer, pero creo que bueno, esto es lo que tenemos como regalo a partir de hoy, comenzar el Humash Bereshit. Hoy pasamos otro trazo a Barata Kulmush, pasamos otro trazo en lo que representa nuestra vida espiritual, estudiando la Torah. Y seguramente ese trazo habrá de marcar una nueva impresión en el corazón. Quiera Kadosh Baruj Hu regalarnos que este momento de iniciar Humash Bereshit, de Simanat Abba, en buena señal, nos permita a todos nosotros sentir Asherenu, felices de nosotros, Matov Helkenu, cuán buena es nuestra parte, Umayafame Od Yerushatenu, cuán hermosamente bella es nuestra heredad. Esa es nuestra Torah, quiera Kadosh Baruj Hu Osle Amoiten, que quiera Kadosh Baruj Hu darle fuerzas a su pueblo, Shalom, y que quiera bendecir a su pueblo con la paz. Shabbat Shalom, que tengamos un excelente Shabbat y un buen comienzo de Humash Bereshit. Shabbat Shalom. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.